Hola, espero estén muy bien. Y ahora les explicaré el tema de triángulo, rectángulo y trigonometría. Después el tema de vectores. Primeramente empecemos con qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que cuenta con un ángulo de 90 grados, como este. Estos triángulos cuentan con las características que uno de sus lados siempre es mayor a los demás. Por ejemplo, en este caso, y se le llama hipotenusa, en este caso sería este. Y los otros dos lados se les llaman catetos. En este ejemplo, yo nombré como cateto 1 a este lado y cateto 2 a este lado. Y bueno, estos triángulos cumplen con la característica de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. No importa el orden de los catetos, da lo mismo. Y esto es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Como por ejemplo este sería la hipotenusa al cuadrado, lo que valga la hipotenusa, será igual a la suma del cateto 1 más el cateto 2 y ambos tienen que estar al cuadrado, como podemos observar aquí. Bueno, a raíz de esto se originaron lo que se conoce como las relaciones trigonométricas. ¿Y qué son estas? Bueno, estas relaciones dicen que el seno del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto del cateto adyacente. Bueno, y para obtener el ángulo θ simplemente es cuestión de sacar el arco tangente de esta división. O el arcoseno de esta, o el arco coseno de esta, perdón, o el arcoseno de esta. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo sería en ejemplos más? Por ejemplo, si queremos este ángulo, ya sabemos que es 90 grados, por definición. Si quisiéramos saber cuánto vale este ángulo, lo que podríamos hacer es sacar el seno de θ, que en este caso sería el cateto 2, que es el opuesto entre la hipotenusa, que sería este valor. Y simplemente para obtener el ángulo de θ sería sacar el arcoseno de lo que ya obtuvimos. Y eso es simplemente lo que habría que hacer. Por ejemplo, si lo que hablaba es que aquí, por ejemplo, el coseno sería el cateto 1 entre la hipotenusa y la tangente sería el cateto 2 entre el cateto 1. Porque es este ángulo, este sería el opuesto, el cateto 2, y el adyacente que está pegado al ángulo sería el cateto 1. ¿Okay? Muy bien, ahora en este otro ejemplo quisiéramos obtener este ángulo θ. Aquí, perdón, es un error, el ángulo θ va aquí. ¿Okay? El opuesto sería en este caso el cateto 1 y el adyacente sería el cateto 2. Entonces, si el seno es el opuesto entre la hipotenusa, sería cateto 1 entre hipotenusa, el coseno, aquí el adyacente sería el cateto 2, entonces el coseno de θ sería cateto 2 entre hipotenusa, y la tangente sería opuesto entre adyacente, que sería cateto 1 entre cateto 2. Y eso es a grandes rasgos lo que hay que saber de triángulo, rectángulo y trigonometría. Hay más razones trigonométricas, sin embargo estas son las tres más básicas o las tres más importantes. Y pues salen de esto, básicamente. Ahora bien, hablemos de vectores. Cuando una cantidad física es descrita por solo un número, decimos que es una cantidad escalar. Por ejemplo, mmm, la distancia de aquí por ejemplo, una distancia, 90 metros. Pero en cambio, una cantidad vectorial cuenta como magnitud, o sea, qué tanto o qué tan grande es, como con una dirección. Por ejemplo, en este caso sería la velocidad, que es, por ejemplo, tú te desplazas a 90 kilómetros por hora de Monterrey a Saltillo. O sea, tu magnitud sería 90 kilómetros por hora y tu dirección sería de Monterrey a Saltillo, por ejemplo. Y, por ejemplo, para que eso fuera escalar, nada más sería 90 kilómetros. Y ya. Y aquí, esto es un ejemplo de vectores: el vector A, que va hacia abajo, el vector B, que va hacia la derecha, el vector C, que va hacia arriba y a la derecha. Ahora bien, operaciones de vectores, en este caso el vector C es el vector azul. Esa es la notación de vectores que se usa, una letra con una flechita arriba,
y normalmente los vectores se representan como una flecha. En este caso, b más a nos daría este vector. Aquí el orden sí importa. Y por ejemplo acá c sería a más b. Sí es el mismo vector, se puede ver, pero puesto de manera diferente. No sé si se explique, no sé si me voy a entender. Por ejemplo, sigue siendo c, vale lo mismo, pero aquí... Pero es lo mismo, básicamente. Ahora, un vector en dos dimensiones, que es en el plano X y Y, cuenta con dos componentes, una componente en X, como se ve aquí, y una componente en Y. Para obtener la magnitud de un vector, lo que se hace es elevar cada componente y sumarla con la otra componente, ya eso sacarle raíz, que esto sería la magnitud de A, del vector A. Aquí podemos ver que un vector y sus componentes se asemejan a los triángulos rectángulos. Y a raíz de esto llegamos a las siguientes relaciones. Que con un ángulo θ, AX, que en este caso sería el adyacente, entre la hipotenusa que es A, la magnitud, es igual al coseno θ, que es como llamamos atrás lo de el, el opuesto y la hipotenusa. Y aquí, si vemos esta parte de aquí como el opuesto, entonces sería seno de θ es igual a y, que es el opuesto entre la magnitud de a, que es la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. Y aquí es una aplicación del triángulo rectángulo y cómo se relaciona con los vectores. Y a grandes rasgos eso es lo que hay que saber de vectores y trigonometría. Hola, ahora resolveremos unos ejemplos de trigonometría y vectores. En el primero se nos da un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos mide 30 grados, su hipotenusa mide 16 y sus catetos son desconocidos, es lo que tenemos que sacar. Y es el cateto Y y el cateto X. Ok, para sacar el cateto Y, pues podemos usar las relaciones trigonométricas que ya hemos explicado. Sabemos que en este caso el cateto Y sería el opuesto al ángulo de 30 grados, pues podemos usar la relación de seno. Entonces sería seno de 30 grados va a ser igual al opuesto, que en este caso es Y, entre la hipotenusa que vale 16. Entonces, haciendo un simple despeje, pasando multiplicando el 16, nos quedaría que Y es igual a 16 por el seno de 30. Y esto nos da, si lo hacen en su calculadora, 8. Es importante que tengan su calculadora en grados para que le den los valores. Muy bien. Ahora, si queremos sacar el valor de x, podemos usar el teorema de Pitágoras, que está por aquí, que nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, eso nos quedaría que 16 al cuadrado, que si lo hacen con su calculadora es 256, va a ser igual a x al cuadrado más, en este caso y al cuadrado sería 8 al cuadrado de 64. Despejamos para x, nos va a quedar x al cuadrado es igual a 256 menos 64, que en este caso es 192. Y si le sacamos raíz a x, nos va a quedar que es igual a 13.86. Y con esto hemos finalizado el primer problema. Ahora el segundo problema nos da un ángulo, la hipotenusa y un cateto. Tenemos que sacar el otro cateto. Y se lo podemos sacar igualmente con el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que 18 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 5 al cuadrado. Despejamos para x.
y nos va a quedar que x al cuadrado va a ser 18 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 25, y esto es igual a 299, que si le sacamos raíz a x, voy a poner por acá, nos va a dar como resultado 17.29. Y para sacar el valor del ángulo θ en este caso, lo que podemos hacer es usar una relación trigonométrica. Y sabemos, por ejemplo, que la tangente de θ va a ser igual al opuesto, que en este caso sería x, entre el adyacente, que sería 5. Entonces tendríamos que va a ser tangente de θ, va a ser igual a 17.29 entre 5. Eso nos va a dar 3.46. Y si sacamos arco tangente en su calculadora de ese valor, nos va a dar que el ángulo es igual a 73.87. Muy bien, ahora el último ejemplo que veremos es un vector que es a es igual a 6 componente x más 7 componente y. Y nos pide tener la magnitud. Nosotros sabemos que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes. Entonces en este caso sería la magnitud de a va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces si el componente en x es 6, esto sería 36, porque 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, que sería 49. Esto es igual a la raíz de 85, que a su vez es igual a 9.219. Y esa sería la magnitud del vector a. Muchas gracias por su tiempo.